Pues buenas noches desde Cartagena, España, a todos los hispanos, con todo mi cariño, para celebrar esta noche de letras y el idioma español por el mundo. Desde la Asociación Cultural Héroes de Cavite, pues se está haciendo, llevamos años haciendo ya este reconocimiento y este recordatorio de la importancia del español y que no se puede perder, no se puede perder ni el hermanamiento, ni las letras, ni la alegría, ni a esos grandes valientes hombres que nos han llevado hasta aquí, ¿no? Que nos han traído hasta aquí de la mano. Y darle las gracias a Néstor y, bueno, compañero de Venezuela, y él va a seguir con... lo presentaba un poquito, pero al fin de cuentas lo que se tiene que lucir es el Día del Español, son las letras y dejamos a Néstor que hable. Buenas noches a todos desde España y muchísimas gracias. Gracias, Lola. Muchas buenas noches y buenas tardes a todos desde Caracas. Como sabrán, yo soy el director del Instituto Panhispánico del Español Global y desde ahí estamos luchando por la unidad del idioma, por preservar y por mantener un idioma que nos une y que es el patrimonio común de todos nosotros, vivamos en cualquier parte de la hispanosfera, es decir, en la península ibérica en Europa o en América o en la Guinea Ecuatorial o en las Filipinas. Para nosotros es un placer presentar un manifiesto que hicimos en ocasión del Día de la Hispanidad, que hemos denominado La lengua española, una COINE global en línea. Este manifiesto se está leyendo en prácticamente todas las actividades que la Asociación Cultural Héroes de Cavite ha estado organizando tanto en España como en el Perú, que es donde más se ha hecho se ha celebrado este día. Vamos a comenzar con la lectura, voy a leerlo, voy a tratar de primero compartirlo para que podamos seguir la lectura todos acá. Un momento, por favor. Bien, aquí lo tenemos. ¿Se ve? Sí, Dice así: que la nuestra sea la segunda lengua materna con más hablante en el mundo, la tercera más usada en Internet y la segunda más empleada en Facebook y X. Eso ya lo sabían. Pero, ¿cómo influyen estos factores en la consolidación del castellano como idioma global? Pues bien, más allá de la estandarización que impone la Real Academia Española y su red de academias nacionales de Hispanoamérica, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Estados Unidos, reunidas en la SALE, el acceso a las diferentes hablas de nuestro idioma a lo largo y ancho del planeta hace que los localismos o las diferencias morfológicas y prosódicas ya no sean una barrera para la comunicación. Dicho claro y pronto, poco a poco, el hablante común, el usuario de redes sociales, se ha visto expuesto a términos como fome, chévere, currar, quilombo, güey o chimba. Y una vez superada la extrañeza inicial, ya hoy comprende coloquialismos o localismos, vengan estos de Chile, Venezuela, España, Argentina, México o Colombia. Asimismo, algunos términos se instalan entre nosotros en una especie de rehispanización, como pasa con la palabra guapa, la misma con la que los sevillanos expresan su fervor a su patrona durante la Semana Santa, que para los americanos denotaba temeridad o coraje, y hoy ya es sinónimo compartido de belleza, desplazando ciertamente a la buena moza de otrora. El acceso a los recursos en líneas de la RAIA sale, como los diccionarios de la lengua española, el panhispánico de dudas o de americanismos, originalmente nos daba un conocimiento limitado de aquellos vocablos que desconocíamos, como hacen todas las obras de esta especie al brindar significados de lo que denotan, pero nos faltaba contexto, carecíamos de matices.
La unidad o dispersión de una lengua es siempre una cuestión política. Que el chino o el árabe se presenten como uno solo, a pesar de que un hablante de Pekín no entienda el de Cantón, ni el marroquí ni el sirio, o por otro lado, que el serbio, el croata, el montenegrino y el bosníaco se consideren idiomas distintos por variaciones mínimas, a veces artificiales, pero con una ininteligibilidad casi completa, tiene más que ver con decisiones de poder que con la lengua. Pero, en nuestro caso, el español nos cohesiona y aglutina, nos da una identidad que se sobrepone a su pretendido uso como cuchillo en nuestra garganta. Ya sea por influencia de las universidades que España fundó en las Américas, por la afluencia casi interrumpida de clérigos y monjas ibéricos para los que la evangelización y educación laica eran misión, del trabajo y prestigio de la RAE y las academias, o ya sea por el mismo hecho de que en el Nuevo Mundo no hubo colonias, sino extensiones del imperio, la unidad real del idioma se mantuvo, a pesar de que muchos no se habían dado cuenta de ello. Quizás insistan en ver quienes insistían en ver en los diversos dialectos del español motivos de rompimiento, han visto frustradas sus mezquindades, pues la nuestra es, de hecho y por derecho propio, una koiné, lengua común que resulta de la unificación de ciertas variantes idiomáticas, según la RAE, que siempre estuvo allí, que primero se reveló como una epifanía lingüística y que ahora se está reafirmando por el intercambio de expresiones de la mano de la Internet. El cine, los radioteatros y las telenovelas, las producciones discográficas, los noticiarios internacionales, los festivales literarios o los premios Nobel que nos llenan de orgullo. Alexandre, Mistral, Echegaray, Asturias, Jiménez, García Márquez, Benavente, Neruda, Cela y recientemente desaparecido Vargas Llosa, amén de las migraciones humanas, abrieron el camino a la comprensión más allá de la rigidez de la universidad. No obstante, siempre hubo vacíos, pues se trataba de dialectos mediatizados por la artificialidad del diálogo, la corrección del verso, el uso instrumental del idioma o la intención de belleza que busca el arte. Pero hoy escuchamos en el ágora virtual la jerga de cualquier calle de Ciudad de Guatemala, de Caucupé, Malabo, Holguín, Esmeralda o Arequipa por medio de influenciadores, periodistas, conferencistas o simplemente gente entrevistada en cualquier esquina. Lo que nos trae a la casa la jerga simplona, el dicho mordaz y la cháchara común y silvestre, envueltos en su esplendor expresivo de la calle, con sus connotaciones y la entonación de regiones aisladas y poco conocidas. Eso va nutriendo de sonoridad, picardía y autenticidad de este idioma tan nuestro, donde las audiencias globales descubren en los significados compartidos, en la similitud de nuestras idiosincrasias o en la revelación de que una palabra que creíamos muerta, al menos a nuestra vera, está vigente y en pleno uso en la casa de nuestro hermano. Esta convergencia de las hablas ha roto el aislamiento y en este reencuentro virtual de las Españas ya no nos causa extrañeza las curiosas modalidades de nuestra lengua, que han viajado a lo largo del tiempo desde los cartularios de Valpuesta, las jarchas de Judá Leví y las 7 partidas de Alfonso X, hasta las reales cédulas de los reyes católicos, las crónicas de India, las dramáticas de Nebrija y Mello, las páginas del Quijote y los comentarios reales de los incas, ¿por qué no? Hasta el reggaetón, la champeta, la salsa y la balada romántica que entretienen a nuestros jóvenes. Nuestra lengua es una y múltiple, poderosa por su expansión geográfica y su impronta histórica en los 5 continentes, con un presente vibrante y con un futuro certero en la tecnología, la ciencia, la economía y la educación. Por algo, nuestro idioma se hace espacio en los foros internacionales y en las plataformas de programación continua, porque sus casi 600 millones de habitantes representan el 7,5% de la población mundial. Ese prestigio antecede su presencia en las aulas de las escuelas de Brasil, el corazón de la lusofonía, o en los de la anglosfera, es decir, Estados Unidos. En el caso brasileño, el castellano es el idioma predilecto por los estudiantes universitarios para cubrir las exigencias de una lengua extranjera. Y a pesar de que fue excluida como materia obligatoria de la enseñanza básica, sigue atrayendo a muchos como opción a la hora de estudiar. El crecimiento espectacular del español en Estados Unidos, es el más estudiado de la secundaria como segunda lengua, ha suscitado la reacción de un chauvinismo rancio que intenta limitarlo
con medidas como la persecución a la inmigración hispanohablante, la reapropiación toponímica, como lo del caso del Golfo de América, la implantación del inglés como idioma oficial y la eliminación de páginas web oficiales en español. Todo ello a pesar de que en el actual territorio estadounidense la primera lengua europea que se implantó fue el verbo de raigambre ibérica. Tal inquina no solo se da allende nuestras fronteras, sino incluso adentro, asumida a veces de manera inconsciente. Así bien, su Día Internacional ha sido matizado disfrazándolo de ambigüedad como el Día del Libro, sin mencionar la lengua de Cervantes o Garcilaso. Su difusión internacional ha sido delegada prácticamente a Madrid por parte de la mayoría de los otros gobiernos que reconocen a la nuestra como la lengua oficial, pero que no hacen nada para difundir este legado, este tesoro de arte y cultura. Sin el concurso de los restantes 19 estados en la diseminación del español, será difícil potenciar la capacidad de nuestro idioma para aumentar los porcentajes de quienes lo estudian fuera de nuestros límites y ganar peso en áreas como la ciencia, la tecnología y el emprendimiento. La reincorporación de Filipinas al mundo hispánico es una tarea en la que deberían participar todos los países, ya no como una reconquista, dicha en la hazaña negro legendaria, sino como un acto de hermanamiento con esa nación que tiene mucho de nosotros todos. En la misma península ibérica, la cooficialidad con otras lenguas regionales implica, en algunos casos, la anulación o la marginación del español en el sistema público de enseñanza. Un idioma que, por su grandeza, suscita resquemores nacionalistas que lo desprecian, bien por la fragmentación geopolítica, bien por la ignorancia, pero que, de todas formas, de todas, saldrá airoso, porque con él se ha escrito y se sigue escribiendo la historia de la humanidad. Para los lingüistas, un idioma muere cuando no lo hablan los niños. En el caso del castellano americano, este se vuelve entrañable desde el mismo momento en que la primera palabra que dijimos, mamá, se convierte en el primer sustantivo que leímos, mi mamá menina, tal como lo presentaba el querido libro Coquito, del peruano Everardo Zapata, en el 70º aniversario de su primera edición, oración con la que nos abrieron las puertas a muchos hispanoamericanos del prodigio cervantino, de la profundidad filosófica de Borges, del imaginario caribeño de Carpentier, de las cartas de Sor Juana de la Cruz. Es un habla juguetona que reluce en Mafalda, en Mortadelo y Filemón o en Condorito, que es nuestra y de todos, universal y aldeana, dúctil e incluyente, tolerante con el otro que apenas la balbucea, ingeniosa, vibrante, meliflua, antigua y moderna. Una lengua que es un olivar plantado en el Atlántico y el Pacífico. Una lengua que se prueba a sí misma al superar sus fronteras físicas y tecnológicas. Una lengua que celebramos hoy, 23 de abril. Feliz Día del Idioma Español. Muy bonito, y este mismo se ha leído esta tarde en el puerto de Cartagena y bueno, y había bastante gente que lo escucha. Y muy bonito, Néstor. Te doy la enhorabuena por haber hecho el manifiesto porque es precioso. Y Gracias, bueno, vamos a gracias. empezar con los textos y empezamos con Garcilaso. Garcilaso de la Vega. Un momento. Vamos para acá. El Inca Garcilaso. El Inca Garcilaso se me ha perdido. Aquí está, cómo se escribe en el mundo, pero no lo veo para... Aquí está. ¿Te lees, eh? Aquí como es cerca del año de ¿Cómo? 1000, sí. Adelante, Lola. ¿Empiezo yo? Lee. Venga, pues cerca del año de 1484, uno más o menos, un piloto natural de la Sevilla de Huelva, en el condado de Niebla, llamado Alonso Sánchez de Huelva, tenía un navío pequeño con el cual contrataba por la mar y llevaba de España a las Canarias algunas mercaderías que allí se le vendían bien. Y de las Canarias cargaba de los frutos de aquellas islas y las llevaba a las Islas de Madera, y de allí se volvía a España, cargado de azúcar y conservas.
andando en esta su triangular contratación, atravesando de las Canarias a la isla de Madera. Le dio un temporal tan recio y tempestuoso que, no pudiendo resistirle, se dejó llevar de la tormenta y corrió 28 o 29 días sin saber por dónde ni a dónde, porque en todo ese tiempo no pudo tomar el altura por el sol ni por el norte. Padeciendo los navíos grandísimos trabajos en la tormenta, porque ni le dejaba comer ni dormir. Al cabo de ese largo tiempo, se aplacó el viento y se hallaron cerca de una isla. No se sabe de cierto cuál fue, más de que se sospecha que fue la que ahora llaman Santo Domingo. Y es de mucha consideración que el viento que con tanta violencia y tormenta llevó aquel navío no pudo ser otro sino el Solano, que llaman Leste, porque la isla de Santo Domingo está al poniente de las Canarias, el cual viento en aquel viaje antes aplaca las tormentas que las levanta, mas el Señor Todopoderoso, cuando quiere hacer misericordias, saca la más misteriosa y necesarias de las causas contrarias, como sacó el agua del pedernal y la vista del ciego del lodo que le puso en los ojos, para que notariamente se muestren ser obras de la miseración y bondad divina, que también usó de esta su piedad para enviar su evangelio y luz verdadera a todo el nuevo mundo, que tanta necesidad tenía de ella, pues vivían, o por mejor decir, perecían en las tinieblas de la gentilidad e idolatría tan bárbara y bestial como en el discurso de la historia veremos. ¿Que lea otro ahora? ¿Quién quiere leer? Que abra el micro y se atreva a leer, por favor. Recordemos el idioma español en el mundo. Verónica, ¿te atreves? Galleguiña. Bueno, si no, sigo yo. Venga, pues sigue Néstor. Voy a leer hasta donde dice dio Colón. Ahí, este párrafo completo y después para darle chances a otra persona para que hable y lea. Marcos, si quieres leer tú también, por favor. No te estamos oyendo. Marcos no se oye. Pero, Marcos, bueno, leo yo y después Marcos lee. Dice, el piloto saltó en tierra, tomó el altura y escribió por menudo todo lo que vio y lo que le sucedió por la vida a ida y a vuelta. Y habiendo tomado agua y leña, se volvió atento, sin saber el viaje tampoco a la venida como a la ida, por lo cual gastó más tiempo del que le convenía. Y por la dilación del camino le faltó el agua y el bastimento, de cuya causa, y por el mucho trabajo que a ida y venida había padecido, empezaron a enfermar y morir de tal manera que de 17 hombres que salieron de España, no llegaron a la tercera más de 5, y entre ellos el piloto Alonso Sánchez de Huelva. Fueron a parar a casa del famoso Cristóbal Colón, en Oves, porque supieron que era gran piloto y cosmógrafo, y que hacía cartas de marear, el cual los recibió con mucho amor y les hizo todo regalo por saber cosas acaecidas en tan extraño y largo naufragio como el que decían haber padecido. Y como llegaron tan descaecidos del trabajo pesado, por mucho que Cristóbal Colón les regaló, no pudieron volver en sí y murieron todos en su casa, dejándole en herencia los trabajos que le causaron la muerte, los cuales aceptó el gran Colón con tanto ánimo y esfuerzo que, habiendo sufrido otros tan grandes y aún mayores, pues duraron más tiempo, salió por la empresa de dar el nuevo mundo y sus riquezas a España, como lo puso por blasón en sus armas, diciendo, a Castilla y a León, nuevo mundo dio Colón. Marcos, vamos. No se te oye, Marco. No se oye. Verónica, Margarita Sevillana. A ver. Venga, Verónica. Ahí sí. Aquí, ¿no? En quien quisiere ver las hazañas de este varón, vea la historia general de las Indias que Francisco López de Gómara escribió, que allí las hallará, aunque abreviadas,
Pero lo que más loa y engrandece a este famoso sobre los famosos es la misma obra de esta conquista y descubrimiento. Yo quise añadir esto poco que faltó de la relación de aquel antiguo historiador, que, como escribió lejos de donde acaecieron estas cosas, y la relación se la daban yentes y vinientes, le dijeron muchas cosas de las que pasaron, pero imperfectas, y yo las oí en mi tierra a mi padre y a sus contemporáneos, que en aquellos tiempos la mayor y más ordinaria conversación que tenía era repetir las cosas más hazañosas y notables que en sus conquistas habían acaecido, donde contaban, donde contaban la que hemos dicho y otras que adelante diremos, que, como alcanzaron a muchos de los primeros descubridores y conquistadores del Nuevo Mundo, hubieron de ellos la entera relación de semejantes cosas. Y yo, como digo, las oí a mis mayores, aunque, como muchacho, con poca atención, que si entonces la tuviera, pudiera ahora escribir otras muchas cosas de grande admiración, necesarias en esta historia. Diré la que hubiere guardado la memoria con dolor de las que ha perdido. Marcos, ahora sí puedes. ¿Escuchan o no? Sí, 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 te ahora sí estamos se te oyendo. escucha. Gracias, gracias. El texto. Ahí, dale Ya. y después. El muy reverendo padre Joseph de Acosta toca también esta historia del descubrimiento del Nuevo Mundo, con pena de no poderla dar entera, que también faltó su paternidad, parte de la relación en este paso, como en otros más modernos, porque se habían acabado ya los conquistadores antiguos cuando su paternidad pasó a aquellas partes, sobre lo cual dice estas palabras, libro primero, capítulo 19, habiendo mostrado que no lleva camino pensar que los primeros pobladores de Indias hayan venido a ellas con navegación hecha para este fin, bien se sigue que si vinieron por mar haya sido acaso y por fuerza de tormentas el haber llegado a Indias, lo cual, por inmenso que sea el mar océano, no es cosa increíble, porque pues así sucedió con el descubrimiento de nuestros tiempos, cuando aquel marinero, cuyo nombre aún no sabemos, para que el negocio tan grande no se atribuya a otro autor sino a Dios, habiendo por un terrible e importuno temporal, reconoció el nuevo mundo, dejó por paga el del buen hospedaje a Cristóbal Colón la noticia de cosa tan grande. Así pudo ser, etcétera. Hasta aquí es del padre maestre Acosta, sacado de la letra, donde muestra haber hallado su paternidad en el Perú, parte de nuestra relación. Y aunque no toda, perdón, se me tapa aquí la pantalla. Aunque no Pero toda, pero lo esencial de ella, pero lo más esencial de ella. ok. ¿Sigo? Ahí está Griselda, a la espera. Griselda, ¿ves tú? Así es. Este fue el primer principio y origen del descubrimiento del Nuevo Mundo, de la cual grandeza podía loarse la pequeña villa de Huelva, que tal hijo crió, de cuya relación, certificado Cristóbal Colón insistió tanto en su demanda, prometiendo cosas nunca vistas ni oídas, guardando como hombre prudente el secreto de ellas, aunque debajo de confianza dio cuenta de ellas a algunas personas de mucha autoridad cerca de los reyes católicos, que le ayudaron a salir con su empresa, que si no fuera por esta noticia que Alonso Sánchez de Huelva le dio, no pudiera de sola su imaginación de cosmografía prometer tanto y tan certificado como prometió, ni salir tan presto con la empresa del descubrimiento. Pues según aquel autor, no tardó Colón más de 68 días en el viaje hasta la isla de Guanatianico, con detenerse algunos días en La Gomera a tomar refresco, que si no supiera por la relación de Alonso de Sánchez qué rumbos había de tomar en un mar tan grande, era casi milagro haber ido allá en tan breve tiempo. Ahí termina este primer capítulo que habíamos preparado para esta lectura. Bien interesante la historia contada por el Inca Garcilaso de la Vega, quien nos habla o quien rebate la historiografía oficial diciendo que Cristóbal Colón fue el primero que llegó acá, diciendo que Sánchez de Huelva fue el
el primer europeo que abrió las puertas, Alonso Sánchez de Huelva, abrió las puertas a Colón para vender para allá. Vamos a pasar ahora a la lectura del viaje del Del Parnaso. Parnaso. El capítulo primero del viaje del Parnaso. Esto es espero que se vea bien. ¿Se ve bien? Sí, Voy a subir un poco la ahí, mejor, ahí. imagen para que se lea mejor. Recuerden que la U a veces puede sonar como B y a veces como U, y ahí por un poco dificilito de leer, pero sí se puede hacer. Yo creo que Lola podría comenzar con esta lectura. Un quidam caporal italiano de patria perusino, a lo que entiendo, de ingenio griego. Perdón. El viaje del Parnaso corresponde a Cervantes, Sí, a Miguel de Cervantes, de Cervantes. efectivamente. Y hoy tanto con lo de Garcilaso como lo de Cervantes lo hacemos porque hoy es el día Murieron el en que mismo día. uno murió y el otro nació. Eso es lo que tengo entendido. Lo que pasa es que también se lo atribuyen a William Shakespeare, pero por el calendario juliano no coinciden. Lo que pasa es que los ingleses se han querido sumar y se han querido subir al caballo, pero no es así. El calendario juliano nada tenía que ver con el calendario gregoriano y no coinciden los días. Aunque ellos dicen que sí, pero no es así. Bueno, pues el capítulo primero del viaje del Parnaso de Miguel de Cervantes. Un quidam caporal italiano de patria perusino, a lo que entiendo, de ingenio griego y de valor romano, llevando de un capricho recuerdo de vino en voluntad y de ir a Parnaso por huir de la corte el vario estruendo, solo y a pie, partiéndose y paso a paso, llegó donde compró una mula antigua de color parda y tartamudo paso. Nunca medroso pareció esta antigua, mayor, ni menos buena para cargar grandes los huesos, y en la fuerza exigua, corta de vista, aunque de cola larga, estrecha en los ijares y en el cuero más dura que lo son de una adarga. Era de ingenio cabalmente entero, caía en cualquier cosa fácilmente, así en abril como en el mes de enero. En fin, sobre ella el poetón valiente llegó al Parnaso y fue de rubio Apolo, aguasajado con serena frente, conto cuando, Bolullo, el poeta, solo y sin blanca, a su patria lo que es en vuelo. Está escrito en castellano antiguo. Ya, un momento. Llevó la fama de este otro polo. Ahí te quedas. No, pero para que siga otro. ¿Quién quiere leer? Por favor. Si lo bueno es que leamos todo, que el idioma está ahí y con tantos como estamos en la sala, que lo bonito es que se oigan todas las voces. A ver, ¿quién? José Fernández, venga, José Fernández. Aquí desde Brasil, Muy bien, José. dando portuñol, no es Néstor. Yo que siempre, sí, yo que siempre trabajo y me dessuelo por parecer que tengo de poeta, la gracia que no quiso darme el cielo, quisiera despachar a la estafeta mi alma y por los aires y ponella sobre costumbres del nombrado Oita, pues descubriendo desde allí la bella corriente de Aganipe, en un sáltico pudiera el labio remojar en ella, y quedas de licor, sagüe sería sangre, rico y pancho lleno, y ser de allí adelante poeta ilustre o al menos magnífico. Mas mil inconsecuentes al instante que se me ofrecieron, y quedó el deseo en cierne, desvalido e ignorante, porque en la piedra que en mis hombros veo, que la fortuna me cargó pesada. Mis mal logrados esperanzas leo. Las muchas lenguas de la gran jornada que me representaron
que pudieran torcer la voluntad aficionada si en aquel mismo instante no acudieron los humos de la fama a su corriente y corto y fácil el camino hicieran. Dice entre mí y yo, y si yo viniese a verme en la difícil cumbre de este monte y una guirnalda de laurel ponente, no envidiaría el bien de decir de Aponche, ni del muerto Calarza, la agudeza en manos, hablando en la lengua jodemonte, mas como no sé, Un error. sí, habla. No, siga, más como un error. Más como de un error, otro se empieza, creyendo Porque mi deseo, di al camino los pies, porque di al viento la cabeza. En fin, sobre las ancas del destino, llevando a la elección puesta en la silla, hacer el gran viaje determino. Si esta cabalgadura maravilla, sepa el que no lo sabe que se usa por todo el mundo, no solo en Castilla. Ninguno tiene o puede dar excusa de no oprimir de esta gran bestia el lomo, ni mortal caminante lo recusa. Suele tal vez ser tan ligera como va por el aire el águila, por ahí, Osaeta. suele tal vez ser tan ligera como va por el aire el águila o saeta y tal vez anda con los pies de plomo. Pero para la carga de un poeta, siempre ligera. Cualquier bestia puede llevarla, pues carece de maleta. ¿Qué es caso, yo infalible, que aunque herede mis riquezas un poeta, el poder suyo no aumentarlas, perderlas le sucede? De esta verdad ser la ocasión orgullo que tú, oh gran padre Apolo, les infundes en sus intentos el intento tuyo. Y como no le mezclas ni confundes en cosas de agibilibus, latino, jateras, y ni en el mar de la ganancia vil le hundes. Ellos o traten burlas o sea veras, sin aspirar a la ganancia en cosa sobre con nuestro van de las esferas, pintando en la palestra rigurosa las acciones de Marte y entre las flores de Venus más blanda y amorosa. ¿Alguien quiere más seguir leyendo? Marcos, ¿repites? Venga, Marcos. Llorando guerras o cantando amores, la vida como en sueños se les pasa, o como suele el tiempo a jugadores, son hechos los poetas de una masa, dulce, suave, corriosa y tierna, y amiga del hogar de ajena casa. El poeta más cuerdo se gobierna por su antojo baldío y regalado, de trazas lleno y de ignorancia eterna. Absorto en sus quimeras y admirado, de sus mismas acciones no procura llegar a rico como a honroso estado. Vayan pues las leyendas con lectura, cual dice el vulgo maldimado y bronco, que yo soy un poeta de esta hechura. Ciernen las canas y en la voz un ronco y negro cuero, sin que el tiempo pueda devastar de mi ingenio el duro tronco, y que en la cumbre de la vara rueda llamas me puede ver solo un momento, pues cuando subir quiero, se está queda. Pero por verse un alto pensamiento, se puede prometer feliz suceso, sigue el viaje a paso tardo y lento. Un candeal con 8 mis de queso, fue mis alforjas mi repostería,
útil el que camina y lee preso, y leve peso. Adiós, dice el humilde choza mía, adiós Madrid, adiós tu prado y fuentes, que emanan néctar, llueven ambrosía. Adiós conversaciones suficientes a entretener un pecho cuidadoso. Y a 2000 desualidos pretendientes. Adiós, sitio agradable y mentiroso, do fueron dos grandes abrazados, con el rayo de Júpiter fogoso. Adiós, teatros públicos, honrados por la ignorancia que ensansada veo de 100.000 disparates recitados. Adiós, de San Felipe el gran paseo, donde si bajo sube el turco galgo, como en Gaceta de Venecia leo. Adiós, hambre hostil de algún hidalgo, que por no verme ante sus puertas muerto, hoy de su patria y de mí mismo salgo. Con esto poco a poco llegué al puerto, a quien los de Cartago dieron nombre, cerrado a todos vientos y encubierto, a cuyo claro y sin igual nombre, y sin igual renombre, se postran cuantos puertos el mar baña, descubre el sol y ha navegado el hombre, arrojóse mi vista a la campaña, raza del mar que trujo mi memoria, del heroico Don Juan la heroica hazaña, donde con alta de soldados gloria y con propio valor y airado pecho, tuve, aunque humilde, parte en la victoria. Allí, con rabia y con mortal despecho, el otomano orgullo vio su brío, hollado y reducido a pobre estrecho. Lleno pues de esperanzas y vacío de temor, busqué luego una fragata que efectuase el alto intento mío, cuando por la, aunque azul, líquida plata. He leído el trocito que habla de mi puerto de Cartagena. Y hay una placa grande donde ese verso, con esto poco a poco llegué al puerto que los de Cartago dieron nombre, y está, que se ha leído también esta noche en memoria de Miguel de Cervantes. Pues venga, continúa. Bueno. Vi venir un basel a vela y remo, que tomar tierra en el gran puerto trata, del mar gallardo y más vistoso extremo, de cuanto las espadas de Neptuno oprimieron jamás, ni más supremo. Cual este nunca vio basel alguno, el mar, ni pudo verse en la armada que destruyó la Vengantina y uno. No fue de Bellocino a la jornada, Argos, tan bien compuesta y tan pomposa, ni de tantas riquezas adornada, cuando entra en el puerto la hermosa aurora por las puertas de oriente, salía en trenca blanda y amorosa. Oyóse un estampido, oyóse un estampido de repente, haciendo salud a la reina galera, que despertó y alborotó la gente, el son de los clarines, la ribera, llena de dulcísima armonía, y el de chusma alegre y placentera, entraban las horas por el día, y cuya luz, con distinción más clara, se vio del gran basel, la bizarría, ancora hecha, y en el puerto para, y arroja un ancho esquife el mar tranquilo, con música, con grita y algazcara, usan los marineros de su estilo, cubren la popa con tapetes tales que es oro, y sirgo de su trama el hilo, tocan de la ribera los umbrales, sale del rico esquife un caballero, en hombros de otro 4 principales. Verónica, ¿te animas? Venga, bueno, tírale. Verónica, dale, Verónica. Perdón. En cuyo traje y ademán severo vi de Mercurio al viudo la figura de los fingidos dioses mensajero. En el gallardo talle y compostura, en los alados pies y el caduceo, símbolo de prudencia y de cordura, dijo que al mismo paraninfo veo que truxo mentirosas embasadas a la tierra del alto Coliseo. Vile, y apenas puso las aladas plantas en las arenas, venturosas por verse de divinos pies tocadas. Cuando yo, revolviendo 100.000 cosas en la imaginación, llegué a postrarme ante las plantas por adorno hermosas. Mandóme el dios parlero luego al calzarme, y con medidos versos y sonantes, de esta manera comenzó a hablarme. Oh Adán de los poetas, oh Cervantes,
¿Qué alforja sí que trajes este, amigo, que así muestra discursos ignorantes? Yo, respondiendo a su demanda, digo, señor, voy al Parnaso, y como pobre con este aliño mi jornada sigo. Y él a mí dicho, oh sobrehumano y sobre espíritu silenio levantado, toda abundancia y todo honor te sobre, que en fin has respondido a ser soldado antiguo y valeroso, cual lo muestra la mano de que estás estropeado. Bien sé que la naval dura palestra perdiste el movimiento de la mano. Izquierda, Mano, para gloria de la diestra. dice, Y sé que aquel instinto sobrehumano que de raro inventor tu pecho encierra, no te la ha dado el padre Apolo en vano. Tus obras los rincones de la tierra, llevando en grupa rocinante, descubren y a la envidia mueven guerra. Pasa, raro inventor, pasa adelante con tu sutil diseño y presta ayuda a Apolo, que la tuya es importante. Antes que el escuadrón vulgar acuda de más de 20.000 sietemesinos poetas, que de serlo están en duda. Llevan más las sendas y caminos de esta canalla inútil contra el monte, que aun de estar a su sombra no son dignos. Ármate de tus versos luego, y ponte a punto de seguir este viaje conmigo y a la gran obra disponte. Conmigo, segurísimo, pasaje tendrás sin que te empaches ni procures lo que suelen llamar matalotaje. Y por lo que en esta verdad que digo apures, entra conmigo en mi galera y mira cosas con que te asombres y asegures. Yo, aunque pensé que todo era mentira, entré con él en la galera hermosa y vi lo que pensar en ello admira. De la quilla a la gavia, oh extraña cosa, todo de versos era fabricada, sin que se entremetiese alguna prosa. Bueno, las ballesteras eran de ensalada, de glosas todas hechas a la boda de la que se llamó mal maridada. Era la chusma de romances toda, gente atrevida, empero necesaria, pues a todas acciones se acomoda. La popa, de materia extraordinaria, bastarda y de legítimos sonetos. De labor peregrina en todo y varia. Eran dos valentísimos tercetos los espalderes de la izquierda y diestra, para dar boga larga muy perfectos. Hecha ser la crusía, se me muestra de una luenga y tristísima elegía, que no en cantar, sino en llorar es diestra. Por esta entiendo yo que se diría lo que suele decirse a un desdichado cuando lo pasa mal, paso crusía. El árbol hasta el cielo levantado, de una dura canción prolixa, estatua de canto de 6 dedos embreado. Él y la entena, que por él cruzaba de duros estrambotes la madera, de que eran hechos claros se mostraba. La racamenta, que es siempre parlera, todo la componía en redondillas, con que en ella se mostraba más ligera. Las sarcias parecían seguidillas, de disparates mil y más compuestas, que suelen en el alma hacer cosquillas. Las rumbadas fortísimas y honestas estancias eran tablas poderosas que llevan un poema y otro a cuestas. Dio la palabra. Era cosa de ver las bulliciosas banderillas que el aire tremolaban, de varias rimas algo licenciosas, los grumetes que aquí y allí cruzaban, de encadenados versos parecían, puesto que como libres trabajaban. Todas las obras muertas componían o versos sueltos o sestinas graves, que a la galera más gallarda hacían. En fin,
con modos blandos y suaves, viendo Mercurio que yo visto había, el bajel, que en razón, lector, que alabes, junto a sí me se sentó y su voz envía a mis oídos en razones claras y llenas de esa suavísima armonía, diciendo, entre las cosas que son raras y nuevas en el mundo y peregrinas verás, si en ellos adviertes y reparas, que de una este bajel de las más dignas de admiración que llegue a ser espanto a naciones remotas y vecinas. No le formaron máquinas de encanto, sino el ingenio del divino Apolo, que puede, quiere y llega y sube a tanto. Formóle, oh nuevo caso, para solo que yo llevase en el que cuantos poetas hay, desde el claro Tajo hasta Pactolo. De Malta, el gran maestre, a quien secretas espías dan aviso que en Oriente se aperciben las bárbaras saetas. Teme y envía en convocar la gente que sella con la blanca cruz el pecho, porque en su fuerza, su valor se aumente, a cuya imitación Apolo ha hecho que los famosos vates al Parnaso acudan, que está puesto en duro estrecho. Yo, condolido del doliente caso, en el ligero casco, ya instruido de lo que he de hacer, aguijo el paso. De Italia, las riberas he barrido, he visto las de Francia y he no tocado, por venir solo a España dirigido. Aquí, con dulce y con feliz agrado, hará fin mi camino a lo que creo, y seré fácilmente despachado. Tú, aunque en tus canas tu pereza veo, serás el paraninfo de mi asunto, y el solicitador de mi deseo. Parte, y no te detengas solo un punto, y a los que en esta lista van escrito, dirás de Apolo cuanto aquí yo apunto. Sacó un papel, y en casi infinitos nombres vi de poetas, y en que había yangueses, vizcaínos y coritos. Allí famosos vi los de Andalucía, y entre los castellanos vi unos hombres en que vive el asiento a la poesía. Dijo Mercurio, quiero que me nombres de esta turba gentil, pues tú lo sabes, la alteza de su ingenio por los nombres. Yo respondí, de los que son más graves diré lo que supiere, por moverte a que ante Apolo su valor alabes. Él escuchó, yo dije de esta suerte. Ahí termina. Terminó. ¿Quiere que sigamos o paramos? Pues como la gente quiera, si les apetece o leer otra cosa, no sé, también podemos seguir con Garcilaso, no hay ningún problema. Ahí, ánimo, a ver, una mano levantada. Yo seguiría con esto para terminar el segundo parte del Pues venga. viaje del Parnaso. Colgado Griselda también. Griselda también Griselda. quiere leer. Ok, Griselda, muy bien, habla tú. Sí, está difícil para mí, pero sí está agradable. Del viaje del Parnaso, capítulo 2. Colgado estaba de mi antigua boca el Dios hablante, pero entonces mudo, que al que escucha el guardar silencio total, cuando de improviso un estornudo y haciendo cruces por el mal agüero del gran Mercurio el mandamiento acudo. Miré la lista y vi que era el primero, el licenciado Juan de Ochoa, amigo por poeta y cristiano verdadero. De este varón, en su alabanza digo, que puede acelerar y dar la muerte con su claro discurso al enemigo, y que si no se aparta y se divierte su ingenio en la gramática española, será de Apolo sin igual la suerte, pues de su poesía el mundo sola puede esperar poner el pie en la cumbre de la inconstante rueda o varia bola.
Este que de los cómicos es Lumbre, que licenciado Pollo es su apellido, no hay mm, no, Nube. no hay nube que a su sol claro deslumbre, pero como está siempre entretenido en tracas, en quimeras e invenciones, no ha de acudir a este marcial ruido. Este que en la lista por tercero pones que Hipólito se llama de Vergara, si llevarle al Parnaso te dispones, haz cuenta que en él llevas una jara, una saeta, un arcabuz, un rayo, que contra la ignorancia se dispara. Este que tiene como mes de mayo florido ingenio y que comienza ahora a hacer de sus comedias nuevo ensayo. Godínez es, y es otro que enamora las almas con sus versos regalados. Cuando de amor ternezas canta o llora. Es uno que valdrá por 1000 soldados. Cuando a la extraña y nunca vista empresa fueron los escogidos y llamados. Digo que es don Francisco el que profesa las armas y las letras con tal nombre que por su igual Apolo le confiesa. Es de Calatayud su sobrenombre. Con esto queda dicho todo cuanto pueda decir con que a la envidia asombre. Este que sigue es un poeta santo, digo famoso, Miguel Cid se llama, que al coro de las musas pone espanto. Es otro que sus versos encarama sobre los mismos hombros de Calisto, tan celebrado siempre de la fama. Es aquel agradable, aquel bien guisto, aquel agudo, aquel sonoro y grave sobre cuantos poetas Febo ha visto, aquel que tiene que escribir la llave. Con gracia y agudeza, con tanto extremo que su igual en el orbe no se sabe. Es don Luis de Góngora, a quien temo agraviar en mis cortas alabanzas, aunque la suba al grado más supremo. Oh tú, diurno espíritu, que alcanzas ya el premio merecido a tus deseos y a tus bien colocadas esperanzas, ya en nuevos y justísimos empleos, divino Herrera, tu caudal se aplica aspirando del cielo a los trofeos. Ya de tu hermosa luz y clara y rica, el bello resplandor mira seguro, con la que el alma tuya beatifica. Y arrimada tu yedra al fuerte muro de la inmortalidad, no estimas cuánto mora en las sombras de este mundo oscuro. Y tú, don Juan de Yaurigui, que a tanto el sabio curso de tu pluma aspira, que sobre las esferas le levanta. Aunque Lucano por su voz respira, déjale un rato y con piadosos ojos a la necesidad de Apolo mira, que te están esperando 1000 despojos de otros 1000 atrevidos que procuran fértiles campos ser, siendo rastrojos. Y tú, por quien las musas aseguran su partido, don Félix Arias, siente que por su gentileza te conjuran y ruegan que defiendas de esta gente non sacta su hermosura y de Aganipe y de Hipocrene la inmortal corriente. ¿Consentirás tú a dicha partícipe de licor suavísimo un poeta que al hacer de sus versos sude hipe? No lo consentirás, pues tu discreta vena, abundante y rica, no permite cosa que sombra tenga de imperfecta. Señor, este que aquí viene se quite, dice a Mercurio, que es un chacho necio, que juega y es de sátira su envite. Este sí que podrás tener en precio, que es Alonso de Salas Barbadillo, a quien me inclino y sin medida aprecio. Este que viene aquí, si he de decirlo, no hay para que le embarques y así puedes borrarle. Dijo el Dios, gusto de oírlo.
Es un cierto rapaz que a Ganímedes quiere imitar, vistiéndose a lo godo, y así aconsejo que sin él te quedes. No lo harás con este de ese modo, que es el gran Luis Cabrera, que a pequeño todo lo alcanza, pues lo sabe todo. Es de la historia conocido dueño y en discursos discreto, tan discreto que a Tácito verás si te le enseño. Este que viene es un galán, sujeto de la varia fortuna a los vaivenes y del mudable tiempo al duro aprieto. Un tiempo rico de caducos bienes y ahora de los firmes e inmutables más rico, a tu mandar firme le tienes. Pueden los altos riscos siempre estables ser tocados del mar, mas no movidos. ¿Alguien sigue? Termino. De sus ondas en cursos variables. Marcos, ¿te animas? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ya. De sus ondas en cursos variables, ni menos a la tierra trae rendidos. Los altos cedros, breas, cuando airado, quiere humillar a los más fortalecidos. De este vivo ejemplo nos ha dejado de esta verdad con tal filosofía, don Lorenzo Ramírez es de Prado. De este que le sigue aquí diría que es don Antonio de Monroy, que veo en ello que es ingenio y cortesía, satisfacción al más alto deseo. Puede darle valor heroico y ciencia, pues 1000 descubro en él y otras 1000 creo. Este es un caballero de presencia agradable que tiene de torcafo el alma sin alguna diferencia, de don Antonio de Paredes trato, y a quien dieron las musas sus amigas, en tierna edad, anciano, ingenio y trato. Este, que por llevarle te fatigas, es don Antonio de Mendoza, y veo cuanto en llevarle el sacro Apolo obligas. Este que de las musas es recreo, la gracia y el donar y la cordura, que de la discreción lleva el trofeo, espero de Morales, propia hechura, del gusto cortesano y es asilo, donde se repara mi ventura. Este, aunque parte de Zoilo, es el grande Espinel, que en la guitarra tiene la prima y en el raro estilo, este que tanto allá tira la barra. Que en las cumbres se deja atrás de Pindo, que jura que vocea y se desgarra, y que desgarra, tiene más de poeta que de lindo. Y es Giuseppe de Vargas, cuyo astuto ingenio y rara condición es lindo. Este a quien puedes dar justo tributo, la gala y el ingenio que más pueda, ofrece a las musas flor y fruto. Es el famoso Andrés de Balmaceda, de cuyo grave y dulce entendimiento el magno Apolo satisfecho queda. Este es Encino, gloria y ornamento del Tajo, y claro honor de Manzanares, que con tal hijo aumenta su contento. Este, que es escogido entre millares de Guevara Luis Vélez, es el bravo que se puede llamar Quitapesares, es poeta gigante de quien alabo el verso numeroso y el peregrino, y peregrino ingenio, si un ganatón nos pinta un davo. Este don Juan de España, que es más de alabanzas divinas que de humanas, digno pues de todos sus versos es divino. Este por quien de Lugo están ufanas las musas es Silueira, aquel famoso que por llevarle con razón te afanas. Este que le sigue es el curioso, gran don Pedro de Herrera, conocido por de ingenio elevado en punto honroso. Este que de la cárcel del olvido sacó otra vez a Proserpina hermosa, con que España y Aldavo ha enriquecido. Verásle en la contienda rigurosa, que se teme y se espera en nuestros días, culpa de nuestra edad poco dichosa, mostrar de su valor las lozanías. Pero qué mucho si es aqueste el docto y ave don Francisco de Farías, este,
de quien yo siempre fui siempre devoto, Oráculo y Apolo de Granada, y aún de este clima nuestro y del remoto. Pedro Rodríguez es, Tejada, de altisonantes versos y sonoros, con majestad en todo levantada. Que brota versos por los poros, haya patria y amigos donde quiera, tienen los ajenos sus tesoros. Es Melibinilla, el que a la vez primera cantó el romance de la tumba oscura entre cipreses puestos en hilera. Que en verdes años se apresura y corre el sacro lauro, es don Fernando Bermúdez, donde vive la cordura. Este es aquel poeta memorando, que mostró de su ingenio la agudeza, en las selvas del Ifile cantando. Que la columna nueva empieza, con estos dos que con su ser convienen, nombrarlos aún lo digo por bajeza. Miguel Cejudo y Miguel Sánchez vivieron vientos aquí o par sin par de estos, las sacras musas fuerte amparo tienen, que en los pies de sus versos bien compuestos, estaba leyendo mal, disculpen, bien compuestos, voy a leer de nuevo porque le di que cruzar las líneas, disculpen. Miguel Cejudo y Miguel Sánchez vienen, vientos aquí o par sin par en estos, las sacras musas fuerte amparo tienen, que en los pies de sus versos bien compuestos, llenos de erudición, rara y doctrina. Es que es muy difícil, no es que esté mal leído, es que No, el lo que pasa es castellano que- antiguo y es muy No, es que- difícil, cuesta trabajo. No, es que tenía al final, la segunda parte del entre paréntesis estaba en la segunda línea que seguía, y yo las leía de corrido, entonces por eso pasó eso. Pero Ya, aparte es que cuesta a veces trabajo porque leemos, pero sí que es cierto que es agradable, aunque sea antiguo el castellano pero es agradable porque descubres cosas que se te pasan, ¿no? Pero de y verdad lo bueno, que... ¿saben qué? Que no estamos acostumbrados a leer en voz alta, entonces leemos hacia adentro, y Ujú. esto es reflexión con mayor grado. Sigo. Sí, Y claro. al ir al grave caso serán prestos, este gran caballero que se inclina y a elección de los poetas buenos, y al sacro monte con su luz camina. Don Francisco de Silva, por lo menos, ¿qué será por lo más? O edad madura, en verdes años de cordura llenos. Don Gabriel Gómez viene aquí segura, tiene con Apolo la victoria, de la canalla siempre necia y dura. Para honor de su ingenio, para gloria de su florida edad, para que admire siempre de siglo en siglo su memoria. En este gran sujeto se retire, y a ver y la esperanza de este hecho, y Febo el gran Valdés atento mire. Verá en él un caballero, verá en él un gallardo y sabio pecho, un ingenio sutil y levantado, con que le deje a todos satisfecho. Figueroa es otro el doctorado, que cantó de Amaril y la Constancia, en dulce prosa y verso regalado. 4 vienen aquí en poca distancia, con mayúsculas letras de oro escritos, que son del alto asunto la importancia de tales 4 siglos infinitos. Durará la memoria sustentada en la alta gravedad de sus escritos. Del claro Apolo, la real morada, si viniere a caer en su grandeza, será por estos 4 levantada, en ellos nos cifró naturaleza. Se anima que han entrado nuevos. Mira, Ángelo ha entrado y José María Rodríguez también. Ángelo, ¿te atreves? Ángelo Castelo, ¿te atreves a seguir leyendo? Venga. Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. Lola, sí nos vemos. No se está yendo. Ya. El todo de las partes que son dignas de gozar, celsitud que es más que alteza. Esta verdad, gran conde de Salinas, bien le acredita con tus raras obras que en tus términos tocan, de divina tú el de Esquilache príncipe, que cobras de día en día el crédito tamaño, que te adelantas a ti mismo y sobras seres escudos fuerte
el grave daño. Que teme Apolo con ventajas tantas, que no te espere el escuadrón tacaño. Tú, conde de Saldaña, que con plantas tiernas pisas de Pinto la alta cumbre, y en alas de tu ingenio te levantas. Hachas de ser de inextinguible lumbre, que guíe el sacro monte al deseoso que verse en él, sin que la luz deslumbre. Tú, el de Villa Media, el más famoso, que cuantos entre griegos y latinos alcanzaron el oro venturoso. Cruzarás, pues, lleguen a él simples y peregrinos a cuya vista de estos cuatro muros. Por acá, de Ahora Parnaso. la otra parte que no se puede leer a medias. O sigo, el siguiente, por favor. O a Néstor creo que le toca. De Parnaso. De Parnaso. O sea, cedo el lugar a... Bien. De Parnaso caerán las arrogancias de los mancebos sobre necios duros. Oh, cuántas y cuán graves circunstancias dijera de estos cuatro que felices aseguran de Apolo las ganancias. Y más si les llega el de Alcañices, marqués insigne, harán, puesto que hay una en el mundo no más 5 fenices. Cada cual de por sí será columna, que sustente y levante el edificio de Febo sobre el cerco de la luna. Puesto que acude al grave oficio en que se ocupa, el laura y palma lleva que Apolo da por honra y beneficio. En esta ciencia es maravilla nueva y en la jurisprudencia único y raro, su nombre es Don Francisco de la Cueva. Que con Homero le comparó, es el gran Don Rodrigo de Herrera, insigne en letras y en virtudes raros. Que se le sigue es el de Vera, Don Juan, que por su espada y por su pluma le honran en la quinta y cuarta esfera. El cuerpo y aún el alma bruma de 1000, aunque no muestra ser cristiano, sus escritos el tiempo no consuma. Cayóseme la lista de la mano y en este punto, y dijo el Dios, con esto que has referido está el negocio llano. Haz que con pies y pensamientos prestos vengan aquí donde aguardo quedo la fuerza de tan válidos supuestos. Mal podrá don Francisco de Quevedo venir, dije yo entonces, y él me dijo, pues partirme sin él de aquí no puedo, ese es hijo de Apolo, ese es hijo de Calíope Musa, no podemos irnos sin él, y en esto estaré fijo. Y es el flagelo de poetas memos, y echará a puntillazos del Parnaso los malos que esperamos y tenemos. Oh Señor, repliqué que tiene el paso corto y no llegará en un siglo entero. De eso, dijo Mercurio, no hago caso, que el poeta que fuere caballero sobre una nube, entre pardilla y clara, vendrá muy a su gusto caballero. Y el que no, pregunté, ¿qué le pasará a Apolo? ¿Qué carrozas, qué nubes, qué dromerio o alfana en el paso rara? Mucho, me respondió, mucho te subes en sus preguntas, calla y obedece. Se haré, pues, no es infando lo que hubes. Esto le respondí y él me parece que se turbó algún tanto, y en un punto el mar se turba, el viento sopla y crece. Mi rostro entonces, como el de un difunto, se debió de poner y se haría que soy medroso a lo que yo barrunto. Vi la noche mezclarse con el día, las arenas del hondo mar alzarse a la región del aire entonces fría. Todos los elementos vi turbarse, la tierra, el agua, el aire y aún el fuego, y entre rompidas nubes azorarse. Y en medio de este gran desasosiego, llovían nubes de poetas llenas sobre el bajel, que se negara luego,
si no acudieran más de 1000 sirenas a dar de azotes a la gran borrasca, que hacía el saltarel por las entenas, una, que pensé Juana la chastre. De dilatado vientre y luengo cuello, pinta parado aquel de la tarasca. Se llegó a mí y me dijo, de un cabello este bajel estaba la esperanza, colgada a no venir a socorrello. Traemos, y no es burla a la bonanza, que estaba descuidada oyendo atenta los discursos de un cierto Sancho Panza. En esto sosegóse la tormenta, volvió tranquilo el mar, sereno el cielo que al regañón el céfiro le ahuyenta. Volví la vista y vi en ligero vuelo una nube romper el aire claro de la color del condenado hielo. Oh maravilla nueva, oh caso raro, vilo, y he de decillo, aunque se dude del hecho que por la brújula trajo. Declaro, lo que yo pude ver, lo que yo pude notar, fue que la nube, dividida en dos mitades, a llover acude. Quien ha visto la tierra prevenida con tal disposición que cuando llueve, cosa ya averiguada y conocida, de cada gota, de un instante breve, del polvo se levanta o sapo o rana, que a saltos o despacio el paso mueve. Tal se imagine ver, oh soberana virtud, de cada gota de la nube saltar un bulto, aunque con forma humana. Por no creer esta verdad estuve 1000 veces, pero vila con la vista, que entonces clara y sin legañas tuve. Eran aquestos bultos de la lista pasada los poetas referidos, a cuya fuerza no hay quien la resista. Unos por nombres buenos conocidos, otros de rumbo y ampo, y Dios es Cristo, poquitos bien y muchos mal vestidos. Entre ellos parecióme de haber visto a don Antonio de Galarza, el bravo gentilhombre de Apolo, y muy bien quisto. El bajel se llenó de cabo a cabo, y su capacidad a nadie niega, copió su asiento, que es lo que más alabo. Llovió otra nube al gran Lope de Vega, poeta insigne, a cuyo verso o prosa ninguno lo aventaja, ni aún le llega. Era cosa de ver maravillosa de los poetas la apretada enjambre en recitar sus versos muy melosa. Este muerto de sed, aquel de hambre, yo dije, viendo tantos en voz alta, cuerpo de mí con tanta poetambre. Por tantas obras conoció una falta Mercurio, y acudiendo a remediarla, ligero en la mitad del bajel salta, y con una zaranda de allí allá, no sé si antigua, o si de nuevo hecha, zarandó 1000 poetas de gramalla. Los de capa y espada no desecha, y de estos zarandó 2000 y tantos, que fue neguilla entonces la cosecha. Colábanse los buenos y los santos, y quedábanse arriba los granzones, más duros que sus versos que los cantos, y sin que les valiesen las razones que en su disputa daba luego Mercurio al mar con ellos a montones. Entre los arrojados se oyó un ciego, un murmurando entre las ondas, iba de Apolo con un pesete reniego, un sastre aún con sus pies flojos estriba, abriendo con los brazos el camino dicho. Sucio es Apolo, así yo iba. Otro que al parecer iba mohino por ser un zapatero de obra prima, dijo 2000, y en un solo desatino trabaja un tundidor, suda y se anima por verse a la ribera conducido, que más la vida que le honra estima. ¿Sigue otro? A ver, profesor Ángel, Verónica, Petra, Freddy, Jonathan, Vamos aquí en Ángel, el... a Mary. ¿Hay alguien que Bueno, quiera seguir? bueno, sigo yo. ¿Puedo yo? El escuadrón... ¿perdón? ¿Quién habló? ¿Puedo yo? Venga, Sí, ¿cómo a no? Mary, claro. Si yo pregunto, voy leyendo por los que os veo, pero que en cualquier momento podéis también intervenir vosotros, no hay problema. O suban la mano.
América. no de esta manera, mas oigan lo que dijo. Yo me atrevo a profanar del monte la grandeza, con libros nuevos y en estilo nuevo, cayó Mercurio y en, a poner en pieza mm, con gran curiosidad camarines, dando a la gracia ilustre rancho y pieza. De nuevo resonaron los clarines, y así Mercurio llenó de contento, sin darle mal agüero, los delfines, ram- remos al agua dio, velas al viento. Ahí terminó. ¿Quieres seguir, América? Claro, capítulo 3. Eran los remos de la real galera, de esdrújulos, y de ellos compelida, se deslizaban por el mar ligera, hasta el tope de vela iban tendida, hechos de muy delgados pensamientos, de varios lisos por amor tejida. Soplaban dulces y amorosos vientos, todos en popa, y todos se mostraban al gran viaje solamente atentos. Las sirenas en torno navegaban, dando empellones al bajel lozano, con cuya ayuda en vuelo le llevaban, semejaban las aguas del mar Cano, colchas encarrujadas, y hacían azules visos por el verde llano. Todos los del bajel se entretenían, unos glosando pies dificultosos, otros cantaban, otros componían, otros de los tenidos por curiosos y referían sonetos, muchos hechos a diferentes casos amorosos, otros alfeñicados y deshechos en pura azúcar, con la voz suave de su delifluidad, muy satisfechos, en tono blando, sosegado y grave. Eglogas pastorales recitaban, en quien la gala y la agudeza cabe. Otros de sus señoras celebraban, en dulces versos de la amada boca, los excrementos que por ella echaban. Tal hubo a quien amor así le toca, que, que alabó los riñones de su dama, con gusto grande y no elegancia poca. Uno cantó que la amorosa llama en mitad de las aguas aguas le encendían, y como toro agarrochado brama. De esta manera andaba la poesía de uno en otro, haciendo que hablase este latín, aquel algarabía. En este sesga la galera, vase rompiendo el mar con tanta ligereza, que el viento aún no consiente que la pase, y en esto descubriese la grandeza de la escombrada playa de Valencia, por arte hermosa y por naturaleza. Hizo luego de sí grata presencia el gran don Luis Ferrer, marcado el pecho de honor y el alma de divina ciencia. Desembarcándose el Dios, y fue derecho a darle 4000 y más abrazos de su vista y su ayuda satisfecha. Volvió la vista y reiteró los lazos en don Guillén de Castro, que venía deseoso de verse en tales brazos. Cristóbal de Virués se le hacía con Pedro de Aguilar, junta famosa de las que Turia en sus riberas cría. No le pudo llevar más valerosa escuadra al gran Mercurio, ni él pudiera desearla mejor ni más honrosa. Luego se descubrió por la ribera un tropel de gallardos valencianos,
que a ver venían la sin par galera, todos con instrumentos en la mano, de estilos y librillos de memoria, por bizarría y por ingenio ufanos, codiciosos de hallarse en la victoria que ya tenían por segura y cierta, de las heces del mundo y de la escoria. Pedro me Pero Mercurio le cerró la puerta. Digo, no consiento que se embarcasen y el que porque no lo dijo, aunque sea cierta. Y fue porque temió por no se alzasen, siendo tantas y tales en Parnaso, y nuevo imperio y mando fundasen, en él fundasen. Y esto vióse en brioso paso, venid al magno Andrés, rey de Artiedu, por la edad descaecido Olazo, hicieron todos espaciosa rueda, y cogiéndose en medio del embarcaron, más rico de valor que de moneda. Al momento las ancoras alcanzaron y las velas dirigidas a la entera, los grumetes apriesa desataron. De nuevo por el aire claro suena el son de las clarines y de nuevo vuelve a su oficio cada cual sirena. Miró el bajel por entre nubes Febo, y dijo en voz que pudo ser oída, y aquí mi gusto y mi esperanza llevo, de remos y sirenas impelida. La galera se deja atrás el viento, con milagrosa y próspera corrida. Leíase en los rostros de el contento que llevaban los sabios pasajeros. Durable por no ser nada violento, unos por el calor iban en cueros, otros por no tener godescas galas. En traje se vistieron de romeros. En día en a tanto las neptúneas salas, las galeras del modo como hiende la grulla, el aire con tendidas alas, en fin, llegamos donde el mar se extiende y ensancha y forma el Golfo de Narbona, que de ningún viento se defiende, del gran Mercurio, la cabal persona, sobre 6 resmas de papel sentada, iban con cetro y con real corona cuando una nube, al parecer preñada, parió 4 poetas en crujía, o los llovió razón más concertada. Fue uno aquel de quien Apolo fía su honra, Juan Luis de Casanate, poeta insigne de mayor cuantía, el mismo Apolo de su ingenio trate, él le alabe, él le premie y recompense, que él alabarle yo sería dislate, al segundo llovido el uticense Catón no le igualó, ni tiene Febo, quien cuanto por él mire, ni en él piense de contador Gaspar de Barrio Nuevo. Mal podrá el corto flaco ingenio mío loar el suyo así como yo debo, lleno del gran bajel, el gran vacío, el gran Francisco de Rioja, al punto que salto de la nube en el navío, a Cristóbal de Mesa, vi allí justo a los pies de Mercurio, dando fama a Apolo, siendo del propio trasunto, a la gavia un grumete se encarama y dijo a voces, la ciudad se muestra que Génova del dios Jano se llama. Déjese la ciudad a la siniestra
Mano, dijo Mercurio, el bajel vaya y sigo su derrota por la diestra. Hace el Tíber vimos blanca raya dentro del mar, habiendo ya pasado la ancha romana y peligrosa playa. De lejos vióse el aire condensado del humo que el estrombalo vomita, de azufre y llamas y de horror formado. Huye en la isla infame y solicita el suave poniente, así el viaje que lo acorta, lo allana y facilita. Vímonos en un punto en el paraje, nutriz de Eneas, piadoso, hizo el forzoso y último pasaje. Vimos desde allí a poco el más famoso monte que encierre en sí nuestro hemisferio, más gallardo a la vista y más hermoso. Las cenizas de Títiro y Sincero están en él y pueden ser por esto nombrado entre los montes por primero. Luego se descubrió dónde echó el resto de su poder naturaleza, amiga de formar de otros muchos un compuesto. Vióse la pesadumbra sin fatiga de la bella Parta- Partenope sentada a la orilla del mar, pues sus pies liga de castillos y torres coronada, por fuerte y por hermosa en igual grado, teñida, conocida y estimada. Mándome el de la ligero calzado, que me aprestase y fuese luego a tierra a dar los lupercios un recado, en que les diese cuenta de la guerra temida y que a venir les persuadiese al duro y fiero asalto al cierra. Señor, le respondí, si acaso hubiese otro que la embajada le llevase, que más grato a los dos hermanos fuese, que yo no soy, sé bien que negociase mejor. Dijo Mercurio, no te entiendo. Y has de ir antes que el tiempo más se pase, que no me han de escuchar, estoy temiendo. Le repliqué, y y así el ir yo no me importa, puesto que en todo obedecer pretendo, que no sé quién me dice y quién me exhorta, que tiene para mí a lo que imagino, la voluntad como la vista corta, que si esto así no fuera, este camino con tan pobre recámara no hiciera ni diera en un tan hondo desatino, pues si alguna promesa se cumpliera, de aquellas muchas que al partir me hicieron, llévame Dios si entrara en tu galera. Mucho, Eh, sí, no, no, para darle oportunidad a otra persona para seguir leyendo. claro, Eh, adelante. ¿Alguien ¿Alguien quiere quiere? seguir? Iba yo a decirlo también. ¿Alguien quiere seguir leyendo? Ángelo, José, José Fernández. José, pon el micrófono, que no se te está oyendo. José Fernández, de Brasil, do Brasil. Bueno, Néstor, No me- ah, perdón, Ángelo, sigue tú. ya, Néstor, ¿desde dónde? Mucho esperé. Ya. Mucho esperé, mucho prometieron, más podía ser que ocupaciones nuevas les obligue a olvidar lo que dijeron. Mucho, Señor, en la galeza llevas que te podrán sacar el pie del lodo. Parte y excusa de hacer más pruebas. Ninguno dijo, me hable de ese modo, que si me
desembarco y lo embisto, voto a Dios que me traiga al conde y todo con estos dos famosos. Me enemistó que, habiendo levantado a la poesía, el buen punto en que está como se ha visto, quieren con perezosa tiranía alcarse, como dicen, a su mano, con la ciencia que hacer divinos guías. Por el solio de Apolo soberano, juro y no digo más, y ardiendo en ira, se echó a las barbas una y otra mano, y prosiguió diciendo, el dolor mira, apostaré si no le manda el conde, que también en sus puntos se retira. Señor Galán, parezca a qué esconde, pues alé por llevarle si él no gusta, que ni le busque, aceche, ni le redondel es esta empresa acaso tan injusta que se esquiven de hallar en ella cuantos tienen conciencia limitada y justa. Carece el cielo de poetas santos, puesto que brote a cada paso el suelo. Listo, gracias, Néstor. Termina la frase, poetas que lo son tantos y tantos. ¿Qué? ¿Desde dónde? No, poetas que lo son tanto y tanto. Ya, Poetas. listo. Okay. Poetas que lo son tantos y tantos. No se oyen sacros himnos en el cielo. La arpa de David allá nos suena, causando nuevo accidental consuelo. Fueran melindres y cese la entena, que llegue al tope y luego obedecido fue de la chusma sobre buena. Poco tiempo pasó cuando un ruido se oyó que los oídos y era de pesos aspecto ládrico. Mercurio se turbó, la gente estúa, suspenda al triste son, y en cada pecho el corazón más válido temblaba. En esto descubríse el corto estrecho que se cilie la que carabis espantosas, tan temeroso con su furia, han hecho estas olas que vais presuntuosas en visitar las nubes de continuo, y aún de tocar el cielo codiciosas, venciólas, que nos hemos perdido, el prudente peregrino, amante del calipso, tiempo cuando hizo Dixo Mercurio este camino. Su prudencia nosotros imitando echaremos el mar en que se ocupe, en tanto que el baxel pasa volando, que tanto que ella tascuenruan el mísero que el mar ha de entregarse. Seguro estoy que al paso desocupen. Miren si puede en la galera hallarse algún poeta desdichado, acaso que las fieras gargantas puedan darse. Busquen role y hallen a Lofraso. Listo, gracias Néstor, gracias. Gracias a Lola también. Lola, ¿o sigo yo? Sí, puedo sigue tú, continuar. Néstor, sigue tú. ¿Hay alguien que más quiere leer? Petra, dale. Sí, apúntenme por favor dónde hemos quedado. Aquí en poeta militar. Poeta militar sardo que estaba desayunando en un rincón marchito y laso, que a sus 10 libros de fortuna andaba añadiendo otros 10, y el tiempo escoge que más desocupado se encontraba. Gritó la chusma toda, al mar se arroje, vaya lo fraso, al mar sin resistencia. Por Dios, dijo Mercurio, que me enojé como y no será cargo de conciencia.
y grande echar al mar tanta poesía, puesto que aquí nos hunda su inclemencia. Viva lo fraso en tanto que de al día Apolo luz, y en tanto que los hombres tengan discreta y alegre fantasía. Tocante a ti, oh Lofraso, los renombres y epítetos de agudo y de sincero, y gusto que mi comitre de nombres. Esto dijo Mercurio al caballero. Uy, que me pierdo otra vez. Caballero, ¿y cuál de las... Si es que cuando movéis el texto, no, me pierdo, lo siento. El título de Wilson cero y sí. Esto dijo Mercurio al caballero, el cual de la cruzada en pie se puso, y con un rebenque despiadado y fiero, creo que sus versos le compuso, y no sé cómo fue que en un momento o ya el cielo o Lofrano lo dispuso, salimos del estrecho a Salovento, sin arrojar al mar poeta alguno. Tanto el sardo fue el merecimiento, mas luego otro peligro, otro importuno temor amenazó, si no gritara Mercurio, cual jamás gritó ninguno, diciendo al timonero, ahorza para, amainóse de golpe, y todo a un punto se hizo y el peligro se repara. La siguiente hoja, por favor. Estos montes que veis que están tan juntos son los que acroceraunos son llamados, de infame nombre, como yo, Barrunto. Asieron de los remos los honrados, los tiernos, los melluflos, los sobescos, y los que a cantimplora acostumbrados. Los fríos los asieron, y los frescos asiéronlos también los calurosos, y los que calzan largas gregüescos. Del sopraestante daño temerosos, todos a una la galera empujaban, con flancos y con brazos poderosos, con flacos y con francos poderosos. Debajo del basel se sumergen las sirenas, somurmujan las sirenas que de él no se apartaron, y así mismas se fueron, sobrepujan, y en un pequeño espacio las llevaron a vista de Corfú, y mano diestra la isla inexpulsables se dejaron. Y dando la galera a la siniestra, se discurría a Grecia las riberas, a donde el cielo su hermosura muestra. Mostrábanse las olas lisonjeras, impiliendo el basel nuevamente, suavemente, para como burlando con alegres veras. Y luego, al parecer por el oriente, rayando el rubio sol nuestro horizonte, con rayas rojas, hebras de su frente, gritó un grumete y dijo: el monte se descubre, donde tiene un buen rocío el gran Belorofonte. Por el monte se arroja y a pie viene Apolo y recibimos. Yo lo creo, por favor. Dijo Lofraso y llega a la Hipocrene. Yo desde aquí columbro miro y veo que se andan solazando
Entre unas matas las musas con dulcísimo recreo. Unas antiguas son, otras novatas, y todas con ligero paso y tardo andar las 5 en pie, las 4 a gatas. Y tú tal vez, dijo Mercurio, oh sardo poeta, que me corten las orejas o me tengan los hombros por bastardo, los hombres por bastardo. Dime, ¿por qué algún tanto no te alejas de la ignorancia, pobretón, y adquieres lo que cantan tus rimas en tus quejas? ¿Por qué con tus mentiras nos diviertes de recibir a Apolo que se debe? Ah, de recibir a Apolo cual se debe por ayer mejorando vuestras suertes. De este modo, más que el viento leve, bajo el lucido Apolo a la mañana a pie, porque en su carro no se atreve. Quitó los rayos de la faz divina, mostróse en calzas y un jugón vistoso, porque dar gusto a todos determina. Seguidle detrás un numeroso escuadrón de doncellas bailadoras, aunque pequeñas de ademán brioso. Supe poco después que estas señoras, sanas las más, las menos mal paradas, las del tiempo y las del sol eran las horas. Las medio rotas eran las menguadas, las sanas, las felices, y esto era todo, con esto eran todas de todas apresuradas. Apolo luego, con alegre gesto, abrazó a los soldados que esperaban para la alta ocasión que se propuso, y no en un mismo modo acariciaba a todos, porque algunas diferencias había con los que más se alegraban, que a los de señoría y excelencia nuevos abrazos dio, razones dijo, en que guardó decoro y preeminencia. Entre ellos abrazó a don Juan de Argüiso, que no sé en qué y cómo, cuando hizo tan áspero viaje y tan prolijo. Con él a su deseo satisfizo Apolo y confirmó su pensamiento. Mandó, vedó, quitó, hizo y deshizo. Hecho pues el sin par recibimiento, se halló don Luis de Barahona, llegado allí por su merecimiento. Del siempre verde laudo una corona le ofreció Apolo en su intención, y su vaso de agua de Castalia y de Helicona. Y luego vuelve el majestuoso paso y el escuadrón, pensando, y de repente le sigue por las faldas del Parnaso. Llegóse en fin a la Castilia fuente y en viéndola, infinitos se arrojaron sedientos al cristal de su corriente. Unos no saltaron, no solamente se hartaron, sino que pies y manos y otras cosas algo más indecentes se lavaron. Otras más advertidos, las sabrosas aguas gustaron, poco a poco dando espacio al gusto a pausas melindrosas. A ver, melindrosas. Bueno, ya puede seguir alguien. ¿Quiere alguien seguir aquí?
en el Bueno, puedo brindez. seguir. El brindez y el caraos se puso en bando porque los más de bruces y no a sorbos el suave licor fueron gustando. De ambas manos hacían vasos corvos, otros, y algunos de la boca al agua tenían de hallar 100.000 estorbos. Poco a poco la fuente se desagua y pasa en los estómagos bebientes y a uno se apaga de su sed la fragua. Mas dijóle Apolo, otras dos fuentes aún quedan, Aganipe e Hipocrene, ambas sabrosas, ambas excelentes, cada cual de licor dulce y perenne, todas de calidad aumentativa, del gran ingenio que a gustarlas viene. Beben y suben por el monte arriba, por entre palmas y entre cedros altos y entre árboles pacíficos de oliva. De gustos llenos y de angustia faltos, siguiendo a Apolo el escuadrón camina, unos a Pericox, otros a Salto. Al pie sentado de una antigua encina vi a Alonso de Ledesma componiendo una canción angélica y divina. Conocíle y a él me fui corriendo, con los brazos abiertos como amigo, pero no se movió con el estruendo. ¿No ves, me dijo Apolo, que consigo no está Ledesma agora? ¿No ves claro que está fuera de sí y está conmigo? A la sombra de un mirto de verde amparo, Jerónimo de Castro cesteaba. Varón de ingenio peregrino y raro, un motete imagino que cantaba. Con voz suave yo quedé admirado de verle allí porque en Madrid quedaba. Apolo me entendió y dijo, un soldado como este no era bien que se quedara entre el ocio y el sueño sepultado. Yo le truje y sé cómo, que a mi rara potencia no le impide otra ninguna, ni inconveniente alguno lo repara. En esto se llegaba la oportuna hora, a mi parecer, de gran sustento el estómago pobre y más si ayuna. Pero no le pasó por pensamiento a Delio que el ejército conduce satisfacer el mísero hambriento. Primero, a un jardín rico nos reduce donde el poder de la naturaleza y el de la industria más campea y luce. Tuvieron los Hespérides belleza menor, no le igualaron las pensiles en sitio, en hermosura y en grandeza. En su comparación se muestran viles los de Alcino, en cuyas alabanzas me han ocupado ingenios bien sutiles. No sujeto del tiempo a las mudanzas que todo el año primavera ofrece, frutos en posesión, no en esperanzas. Naturaleza y arte allí parece andar en competencia y está en duda cuál vence de las dos, cuál más merece. Muéstranse balbuciente y casi muda, si le alaba la lengua más experta de adulación y de mentir desnuda. Junto con ser jardín era una huerta, un soto, un bosque, un prado, un valle ameno, que en todos estos títulos concierta, de tanta gracia y hermosura lleno, que una parte del cielo parecía el todo del bellísimo terreno. Alto en el sitio alegre, Apolo hacía, y allí mandó que todos se sentasen a 3 horas después de mediodía, y porque los asientos señalasen el ingenio y el valor de cada uno, y unos con otros no se embarazasen, a despecho y a pesar del importuno, ambicioso deseo, les dio asiento en el sitio y luego más oportuno. Llegaban los laureles casi a 100, a cuya sombra y tronco se sentaron algunos de aquel número contento. Otros los de las palmas ocuparon, de los mirtos y yedras y los robles, también varios poetas albergaron. Puesto que humildes eran de los nobles los asientos, cual tronos levantados, porque tú, oh envidia, aquí tu rabia dobles. En fin, primero fueron ocupados los troncos de aquel ancho circuito para honrar a poetas dedicados. Aquel antes que yo en el número infinito hallase asiento, y así en pie quedéme, despechado, colérico y marchito. Dije entre mí, ¿es posible que se extreme en perseguirme la fortuna airada, que ofende a muchos y a ninguno teme? Y volviéndome a Apolo, con turbada lengua, le dije lo que oirá el que gusta saber. Lo que oirá el que gusta saber.
pues la tercera es acabada, la cuarta parte de esta empresa justa. Lola. Vale, ¿sigo? ¿O hemos llegado al final? Hemos llegado al capítulo, al final del capítulo tercero. Creo que hemos cumplido, ¿no? Sí, creo que sí. Esto me ha sorprendido enormemente esta lectura, porque uno consigue en los versos de Cervantes palabras que uno de verdad oye en los campos de Venezuela, por lo menos aquí los escucho. Trujo, sí, escudo, no, y aquí también, aquí en el campo, algunas palabras también se oyen. Que que prácticamente ya no existen, ya no están, y sin embargo, aquí vienen, en este día del idioma español lo recogemos, las revivimos, las resucitamos, y eso me parece maravilloso, que tengamos esta oportunidad de compartirlas con todos ustedes que vienen de distintos lados de Hispanoamérica, de la península. No sé si hay gente de Filipinas o de Guinea, pero también si están aquí, han estado compartiendo este manjar de palabras que es el viaje al Parnaso de Cervantes. Realmente uno se encuentra aquí oyendo los apellidos de los vecinos nuestros, ¿no? Me parecía maravilloso hacerlo, oírlos, encontrarlos y resucitarlos de esta forma y compartirlos con ustedes. No tengo nada más que decir. Creo que Lola puede concluir lo que estamos diciendo. Pues sí, pues que ha sido maravilloso, de verdad, que de tantos puntos del mundo y que nos une el idioma, que nos une el español y bueno, y que estemos aquí, bueno, es maravilloso el poder hablar y comentar y leer el mismo idioma. Y daros las gracias porque para mí ha sido un rato muy agradable y bueno, pues se ha homenajeado de alguna manera a dos grandes, a Garcilaso, a Cervantes y, como no, al idioma español, que es lo que nos une, ¿no?, por el mundo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Lola. Segundo año que nos haces leer. Pues bueno, pues y lo que haremos, lo que seguiremos. Pues nada, de mi parte, simplemente aquí ya pues van a dar las 12 de la noche. Yo me voy a retirar y nada, esperamos a ver si retomamos esto de ir leyendo y de hablar de libros, que se quedó un poco en stand-by, se quedó, no me gusta usar, y a veces se me escapan las palabras, las palabras inglesas, pero se quedó en el aire un poco y por motivos de salud, pero mañana, afortunadamente, es mi última quimio, o sea que ya puedo incorporarme en breve. Para bien. Empezaremos de nuevo con las lecturas y a buscar libros interesantes, bonitos, compartirlos y bueno, y los que podamos meter por aquí por internet para leerlos y espero que se haga. Y quienes tengan alguna sugerencia de algún escritor, por supuesto, conocido para nosotros, porque lamentablemente la literatura de muchos países no se comparte entre nosotros. No conocemos literatura prácticamente de Centroamérica, casi no tenemos referencias, conocemos de Colombia, de México, de Argentina. Sí, pero a los grandes, igual que aquí, en España pasa igual. Pero, por ejemplo, hay escritores muy buenos, menos conocidos, pero que también son estupendos. Y hay que darles también su voz. Y eso es lo que queremos. Ustedes nos pueden escribir tanto a Héroes de Cavite, al Instituto Panhispánico del Español Global, o al club de lectura Garcilaso, que tenemos también por WhatsApp, que cuando ustedes deseen que se lea algún texto o darlo a conocer, nos lo hacen llegar y nosotros lo compartiremos con el resto de esta extraordinaria audiencia que tuvimos hoy. Incluso a mí me gustaría que la gente escribiera su poesía y que la diera a conocer, que también es bonito. Hay gente que le gusta, la gente que está aquí seguramente le gusta también escribir y tendrán poesía. Entonces también es bonito que quieran leerlas y que quieran mostrarlas. ¿Por qué no? Es bonito. O cualquier relato, cualquier cuento que tengan.
sea que eso también es agradable. Si os apetece, bueno, Néstor es el encargado del grupo de WhatsApp. Si queréis dejarle a él los datos, ahora mismo estamos entre amigos, le podéis dejar los teléfonos o lo que sea para que os añada, si no estáis dentro. Me pueden buscar en las redes sociales. En Facebook estoy en X y estoy en Instagram. En Instagram es casi que no lo uso. Voy a dejar por acá el usuario para que ustedes puedan encontrar. Ahí lo tienen, está en el chat. Muchas gracias por venir. Buenas noches a todos. Pues buenas noches y un abrazo desde España. Chao, buenas noches.